Bueno, hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar esta prédica con dos versículos centrales que hablan acerca de la poderosa verdad que todo hijo de Dios debe sembrar en su corazón para evitar alejarse de la iglesia. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante. En estos dos versículos que vamos a ver ahora voy a ir despacio para que ustedes me sigan, pero por lo general yo voy un poco más rápido. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas? Dios el Padre. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? De Cristo, que todo lo llena en todo. Y ahora vamos a Colosenses capítulo 2. Estos dos versículos son una poderosa verdad que quiero que la sembremos en lo más profundo de nuestros corazones como hijos de Dios para evitar dejar de ir a la iglesia. Porque es poderosísimo. Colosenses capítulo 2, verso 9. Estos son los dos versos centrales de este mensaje. Versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él habita corporalmente. De nuevo habla del cuerpo. O sea que en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de Dios, de la deidad. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo donde habita toda la plenitud de Dios. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quiénes? Nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la multitud de miembros que decidimos, por la gracia de Dios, aceptar la invitación de Dios, el Padre, a ser adheridos, a ser añadidos a la iglesia, y de esta manera pues sabemos que somos salvos, somos sus hijos. Y sigue diciendo, repito el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que es la cabeza de todo gobierno, de toda autoridad en el universo. Dios, hace ya muchos años, y sobre todo aquí en esta congregación, el pastor ha sido inquietado y siempre le he escuchado hablar de la unidad, ¿sí? Hablar sobre el estar unidos como cuerpo, ¿sí? Y eso vamos a ver un poderoso mensaje que hay dentro de un versículo que habla sobre esas consecuencias que tiene de la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios está hablando a su pueblo en estos últimos tiempos para inquietarlo, sobre todo, y en los mensajes, para evitar las consecuencias que puede llevar el no estar congregándose. Tal vez a raíz de la última pandemia que vivimos todos y las medidas que tomaron muchas iglesias para llevar el mensaje a ese pueblo que se congregaba y que tenía por costumbre congregarse, como manda Hebreos 10:25, que dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, se generó un distanciamiento, ¿sí?, que provocó un adormecimiento espiritual de estos hermanitos. Y ya hace más de 2 años que terminaron muchas de las restricciones que provocaron esas pandemias, y estas iglesias echaron mano de los recursos, digámoslo así, tecnológicos, como canales de streaming, predicaciones en vivo, ¿sí?, como plataformas de Zoom, redes sociales como Facebook, Instagram en vivo, Skype, YouTube y todo esto que ya conocemos. Pero allí se quedaron. Y muchos hermanitos, desgraciadamente, tal vez por falta de conocimiento, ignoran la necesidad de estar adherido al cuerpo de Cristo. Se volvieron repúblicas independientes, ¿sí?
Y esto ha llevado que esa tecnología se convierta en un sustituto de la iglesia. ¿Sí? Y se sientan tal vez en sus casas los días del Señor, que son los domingos para nosotros, para la cristiandad, ¿sí? De buscar de Dios, de dejar de hacer nuestras tareas, dejar de trabajar y dedicarnos a meditar sobre la palabra del Señor y sacar un tiempo con el Señor, que debería ser todos los días. Un verdadero cristiano tiene que buscar de Dios todos los días, pero mínimo deberías venir a la iglesia. Y estos hermanitos se sientan en sus ordenadores, en sus tablets o dispositivos móviles y buscan mensajes y predicaciones de pastores, mensajes que quieren escuchar, los buscan por temas y se volvió entonces un evangelio a la carta, como cuando tú llegas a un restaurante. Y no ese evangelio o ese mensaje que tiene tu iglesia local para ti. El Señor te ha colocado en un lugar exacto, en una cisterna, para que bebas de esa agua que Dios te da. Hoy se comparte este mensaje, pero este mensaje no es el mismo que se está compartiendo en la iglesia, aquí en la otra calle. Cada rebaño tiene su propio, digámoslo así, su propia receta, ¿sí? Su propia dieta basada en la Escritura. La vida de iglesia para un creyente no debería ser una alternativa o una opción. Debe ser algo auténtico que él desea en lo más profundo de su corazón. Y esa vida de iglesia está relacionada en la realidad con la redención y el plan de salvación. Afirmar que se puede ser un buen cristiano sin congregarte es como decir que puedes llegar a ser un buen cristiano sin andar en santidad. Es lo mismo. Si tú no andas en santidad, probablemente, obviamente, no está en riesgo tu salvación, porque tú eres salvo si de verdad has nacido de nuevo y crees en Cristo. ¿Sí? Pero entonces creer es la condición para cualquiera que quiera ser salvo, lo sabemos, nosotros somos salvos por fe en Jesucristo. ¿Sí? Pero permanecer es una condición para cualquiera que quiere ser discípulo de Jesucristo. Para cualquiera que es un cristiano, el que siga a Cristo. Los dos no son lo mismo. Creer es una cosa y permanecer es otra. Creer es estar convencido de algo. Permanecer es continuar o quedarse en un lugar, en un sitio. Eso es lo que deberías hacer. El Señor no nos salvó para ser llaneros solitarios o para ser cusumbosolos. Cusumbosolos, la RAE la aceptó como una palabra que define a una persona que es solitaria, que no le gusta estar en compañía de otras personas. En otras palabras, un antisocial, lo dice allí mismo. El cusumbosolo, para los que quieran saber, es un primate, es un mono originario tal vez de Colombia, de las cordilleras, que no le gusta estar en manada. Es un primate que le gusta estar solo. ¿Sí? El Señor entonces no nos salvó para estar independientes, para estar como llaneros solitarios, cusumbosolos. En Hebreos 12:1 dice, corramos, Pablo lo dice al final del verso, corramos la carrera que tenemos por delante. Él habla sobre que somos muchos los que estamos corriendo esa carrera, ¿sí? Que tenemos por delante, que es la de la transformación a través de la palabra del Señor, ¿sí? El Señor nos salvó para unirnos a aquellos que corren esa carrera. La importancia de entender el concepto de lo que es el cuerpo de Cristo y la iglesia es una poderosa verdad que revela la conexión que debe haber dentro del pueblo cristiano entre hermanos y Dios mismo. Eso que hemos hablado de la relación vertical, que es con Dios, y la relación horizontal, que es con nuestros hermanos. En esto se resume toda la ley y los profetas, que es amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y la palabra de Dios hemos visto que compara o hace una analogía de lo que es el cuerpo humano, esa perfección. ¿Sí? El cuerpo lo conforman varios tipos de miembros, ¿sí? Y que conforman un cuerpo perfecto, una máquina perfecta, y lo compara con el mismo cuerpo de Cristo. Pero a pesar de que son varios miembros y diferentes entre sí,
el cuerpo no está dividido. Esas diferencias o esa variedad que hay allí no lo mantiene dividido. Es una máquina que funciona perfecta. En 1 Corintios capítulo 12, que ese lo vamos a ver ahora, habla sobre esa diversidad digámoslo así, de miembros que tiene el cuerpo. Tiene manos, y a pesar de que tenemos dos manos, una mano es diferente de la otra. Si tenemos 2 pulgares, este pulgar es diferente al pulgar de la mano derecha. De hecho, tú no puedes plantar, o si lo trasplantan a la otra mano, no queda bien, queda al revés. ¿Sí? Es asimétrico. Y si tú no tienes un dedo pulgar, difícilmente tú podrás coger un vaso o cepillarte los dientes. O sea que un miembro del otro se necesita, ¿sí? Somos interdependientes, dependemos del uno del otro. Tú me necesitas, yo te necesito a ti. Hablemos entonces de esa parte analógica que viene ya con la palabra de Dios y nos compara con las partes del cuerpo humano. Algunos pueden ser, analógicamente hablando, pueden ser ojos que ven las necesidades de otros. Otros pueden ser manos que ayudan dentro de la iglesia, son manos laboriosas. Y otros, como la palabra de Dios dice, son pies de los que anuncian la paz. Dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, como los misioneros, como los evangelistas. En el cuerpo de Cristo deberíamos experimentar, entre otras cosas, el amor, el apoyo, ¿sí? El aliento, el consuelo cuando estamos tristes, porque estamos en el mundo también. ¿Sí? Y en el mundo necesitamos ser alentados, ser guiados por medio de pastores y maestros, de evangelistas, de hombres y mujeres que están dentro del cuerpo de Cristo, que están allí ¿para qué? Para instruirnos, para guiarnos. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. El servicio que tú prestas dentro de la iglesia debería ser un fruto de un buen cristiano. ¿Sí? O sea, como hemos hablado en muchas oportunidades, ser un siervo útil para el Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a mediados del versículo 16, el Señor dice, Jesucristo el Señor dice que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si alguien no viene a la iglesia, pues no considerar la vida de iglesia no le da la oportunidad de ¿qué? De servir. Tú sirves dentro de la iglesia, a través de la iglesia tú sirves al mundo, llevas el mensaje del Señor. Entonces tú no podrás expresar ese servicio a otros, como manda el Señor Jesucristo en ese verso. Como miembros del cuerpo de Cristo somos más fuertes unidos. Y unidos marcamos la diferencia, y una diferencia que tiene un impacto eterno en las personas a las cuales les llevamos el mensaje del Señor. Entonces, en resumen, el cuerpo de Cristo o la iglesia representan una conexión espiritual entre Cristo, que es el cuerpo, porque Él es la cabeza, estamos conectados a Él y de Él recibimos toda la plenitud, y entre nosotros que somos hermanos. A pesar de esa diversidad que tenemos, porque tenemos diversidad de culturas, de pensamiento, de actitud, de maneras de ser, tal vez de educación, de raza, venimos de países diferentes, de idiomas. Pero a pesar de esa diversidad, cada uno tiene un papel esencial dentro de la iglesia. Cuando nosotros abrazamos ese concepto de propósito, de amor, de pertenecer a un cuerpo de Cristo, que debería haber allí esperanza para extender todo el reino de Dios a nuestro entorno, pues nosotros podemos tener una vida con propósito. Y tremendo es que la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15 dice que allá en la eternidad, allá en el reino de los cielos, es una congregación que está adorando al Cordero por los siglos de los siglos. Entonces, me pregunto yo, que alguien que no anhela la vida de iglesia, ¿sí? ¿Cómo va a anhelar entonces lo que se está viviendo en el reino de los cielos? Si tú no estás viniendo a la iglesia a alabar al Cordero, a alabar a Dios, al estar juntos todos en armonía, los hermanitos, pues ¿cómo vas a anhelar aquello que te espera en el reino de los cielos? Que es lo mismo.
Recuerden que todo lo que el Señor implementó aquí en la tierra a través de su iglesia, a través de la palabra, el tabernáculo, el templo, todo es imagen de lo que existe allá en el reino de los cielos. Entonces, si tú no has vuelto y dices, no, es que yo no quiero volver a la iglesia, yo prefiero estar aquí, me alimento más, y no considera de que la iglesia no es importante. Y déjame decirte que estás equivocado. Vamos entonces a esa analogía que establece la palabra que está allí, el Espíritu Santo escribió en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12 en adelante. Yo la leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando es una palabra un poco compleja porque hay mucha simbología, pues prefiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción, ya lo hemos dicho, lingüística. Versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, o sea, no judíos, como nosotros. Algunos son esclavos y otros son libres. Esclavos en esa época, hoy en día, aún a pesar, dentro de la iglesia hay esclavos del pecado. ¿Sí? Y hay otros que son libres, que verdaderamente han nacido de nuevo. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, Espíritu Santo, y todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Versículo 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. 15. Si el pie dijere, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si un hermanito dice, no, es que yo a la iglesia llego y yo no soy de esa iglesia porque es que no soy ujier, no soy diácono, no soy maestro. No, hermanito. Tú, así lo digas, tú sigues siendo del cuerpo de Cristo. Si tú estás allí, eres del cuerpo de Cristo. Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Yo salto el 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Justo allí el Señor te quiere. Versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Decíamos ahora que, por ejemplo, si te falta el dedo meñique de uno de los pies, lo más probable es que pierdas el equilibrio, tendrás problemas de equilibrio. ¿Por qué? Yo lo revisé y lo estudié por allí, y el dedo meñique se necesita para poder estabilizar la planta del pie. Si a ti te falta ese dedo meñique que parece el menos importante, que es el que muchas veces nos golpeamos, ¿sí? Y es el pequeñito, pues es el más importante y es muy indispensable en el pie. Y esta analogía sabemos de que así veas un hermanito pequeñito allí que como que no te das cuenta que existe, pues ese es uno de los más importantes y tenemos que arroparlo, tenemos que estar pendiente de él. Versículo 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Lo que decíamos ahora, aquel que vemos débil de pronto, callado, y sí, tenemos que estar pendientes. Versículo 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Este pasaje entonces enfatiza que es el común denominador, es la diferencia. ¿Sí? Como el cuerpo humano, que es una máquina perfecta. Todos los miembros son diferentes unos de otros. ¿Sí? Y los necesitamos. Y el Señor lo hizo para que funcionara en perfección, en armonía. ¿Sí? La diversidad de creyentes es esencial para el funcionamiento del cuerpo de Cristo, para un funcionamiento saludable del cuerpo, que es la iglesia. Así entonces, como el cuerpo tiene muchas partes que funcionan diferente, cada creyente tiene un papel único dentro de la congregación o de la familia de la fe. Esta diversidad no debería ser motivo de división, al contrario, nos complementamos unos con los otros. Debemos celebrar esas diferencias en la iglesia, ¿sí? Porque algunos tienen un pensamiento diferente, tienen una manera de ver más allá de las cosas, y eso nos aporta y nos ayuda para la iglesia.
¿sí? Algunos aportan sus dones, sus talentos, sus perspectivas particulares de ver las situaciones para el bien común, ¿sí? Entonces lo que decíamos, somos interdependientes. ¿Qué es interdependencia? Es la dependencia recíproca entre los miembros de una congregación, ¿sí? Lo que tú hagas tiene impacto sobre todos los demás. Yo te necesito y lo que tú hagas también va a impactar a todo el grupo. Ejemplo de interdependencia: una cadena de montaje. No sé si ustedes conocen las fábricas de confecciones, ¿sí? Aquí hay expertos, ingenieros industriales, expertos en fabricación de camisas. Sabemos que si hay un problema en el corte de la tela, pues esto va a afectar negativamente la calidad y el proceso de la fabricación, porque una operaria va a coser una parte y resulta que no casa con la otra, y ahí ya empezó el problema. Ella va a tratar de solucionar el problema y eso va a represar el trabajo de la otra etapa del proceso, y esto va a redundar negativamente en la calidad de la prenda. Entonces, lo que tú hagas en la iglesia, el servicio que prestes dentro de la iglesia como parte de esa congregación que se mueve y actúa basado en los propósitos de Dios, pues va a favorecer, o al contrario, va a estar en detrimento de cómo se debe, cómo debe avanzar la iglesia o el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor muestra por todas partes la naturaleza espiritual, incluso visible, de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, entre otros, porque en el Antiguo Testamento también aparece, y ahora lo vemos, en Hechos capítulo 2, verso 47, a mitad del versículo, dice la palabra del Señor: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ese hermanito que no ha vuelto a la iglesia, ¿dónde me mete este versículo? Porque si tú ibas a ser salvo, lo primero que hizo el Señor fue añadirte a la iglesia. Y la iglesia no era una universidad ni una escuela que te graduaste y hasta luego, no. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado hasta el día que el Señor te llame. Y aquí están pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, que son los 5 ministerios que el Señor estableció para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mientras exista el cuerpo de Cristo y no haya sido arrebatado y siga aquí en la tierra, pues esos 5 ministerios deberían permanecer. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 18, a mitad del versículo, dice: y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El reino de la muerte, ¿sí? No prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Se refiere a la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque el fundamento de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es el cimiento de la iglesia? Jesucristo. Y este fundamento es inamovible y es indestructible. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios. Entonces es imposible destruir la iglesia. Es la institución más poderosa sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 15 en adelante: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Dónde me dejas tú este versículo, tú que no has vuelto a la iglesia, hermanito? ¿Ah? Si tienes un llamado de pertenecer a un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y sed agradecidos. Cuando tú no vuelves a la iglesia, eres un mal agradecido. Lo siento, pero es lo que dice la palabra. Versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ya vemos que esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde haces eso, hermanito? Yo de pronto habrán reglas excepcionales, probablemente lo haces en tu casa, cantas, alabanzas, himnos y alabas al Señor y enseñas unos a otros. De pronto le enseñas a tu mujer o la mujer enseña a su marido y a sus hijos. Pero lo normal es que esto es congregacional, es la iglesia. Ese es el llamado. Los hijos de Dios tienen que asistir a la iglesia, donde pasa esto. La iglesia es un lugar de adoración, de enseñanza y de comunión. Esa es la palabra clave. Tú en tu casa no tienes comunión con los hermanitos.
Efesios capítulo 5, verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La iglesia, el cuerpo de Cristo, donde están los hermanitos que son diferentes a ti. Pero esa diferencia, esa diversidad de personas no debería dividirte. Cuando tú no vuelves a la iglesia, te estás rebelando contra Dios, porque no te estás sometiendo a aquellos que cuidan tu alma. Efesios. Mire tan poderoso este versículo, por favor. Capítulo 3, verso 10 en adelante. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué es multiforme? Algo que tiene muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Dónde me metes tú eso? Esa tarea de dar a conocer las varias formas que tiene la sabiduría de Dios se le fue dado a la iglesia para que lo haga ante todas las fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Tremendo, ¿no? Conforme al propósito eterno. ¿Qué es conforme al propósito eterno? Que en la eternidad Dios ya lo tenía como un propósito. Estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. No, el Señor no creó la iglesia porque dijo, puedo hacer una iglesia. No, ya lo tenía desde antes que existieras. ¿Qué hizo en Cristo Jesús? Dios hizo posible eso a través de Jesucristo el Señor. Mira, Salmo 133. Salimos del Nuevo al Antiguo Testamento. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar es convivir y en armonía. Esa es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. La parte del versículo 3, la última parte del versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tú eres salvo por creer en Jesucristo, pero tú necesitas a diario bendiciones. Necesitas prosperidad. ¿Qué es prosperidad? No hablemos de la parte material. Esa es una añadidura. Es la paz, hermanito. La paz es una riqueza de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, allí está la plenitud de la deidad de Cristo. Y ahora te voy a decir el por qué deberías venir. No, es que ya sigue precisamente eso. Mira, cuando tú estás adherido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, vas a ser libre del castigo que viene a la tierra. Y ahora el pastor en la mañana compartió un versículo que me llamó la atención porque yo busqué varios para dar sobre todo esta parte. Y dice que Proverbios 11:8 dice, el justo será librado de la tribulación. Justo a la víspera de la gran tribulación va a suceder uno de los, yo lo he dicho, es como una especie de cataclismo para la humanidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. Millones de cristianos van a desaparecer de toda la faz de la tierra con sus hijos. Todos los niños desaparecen, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Hermano, cuando tú estás adherido al cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo? Que ese cuerpo que no estás trayendo a la iglesia, porque tú eres salvo, tu espíritu, tu alma son salvos, donde quiera que esté porque creíste en Cristo. Pero ese cuerpo no ha sido redimido y lo estás exponiendo a un territorio hostil, de maldad y espiritual. Tú tienes que coger ese cuerpo y traerlo aquí, adherirlo a la iglesia para que el castigo que viene sobre la humanidad y todas esas fuerzas de las tinieblas que están obrando allá afuera no afecten ni ataquen tu cuerpo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de mi paciencia? Quiere decir que has perseverado, que has sido constante, que permaneces en la iglesia, ¿sí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Esa gran tribulación es terrible, hermanitos. Es terrible la gran tribulación. ¿Por qué Dios siempre nos ha comparado como un rebaño, como unas ovejitas? ¿Por qué dice que Él es el pastor?
¿sí? Y mis ovejas oyen mi voz. Y por otra parte le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque es un redil, es un territorio que está cercado, es una cobertura espiritual. La iglesia es un cuerpo espiritual, pero está conformado de cuerpos físicos. ¿Por qué? ¿Por qué cuerpos físicos? Porque tú mientras tengas ese cuerpo, tú puedes venir a la iglesia. Cuando ya no lo tengas y se te sea quitado porque mueres, tú no necesitas la iglesia, porque estarás en la congregación eterna, allá, en los lugares celestiales. La iglesia es física y espiritual. Tanto es así que Jesucristo necesitó un cuerpo para venir aquí a la tierra. Tú también necesitas ese cuerpo. Tú no puedes llenarte tu boca y decir, es que el cuerpo de Cristo es espiritual. Estoy unido en el espíritu. Sí, pero no. Tienes que venir y traer ese cuerpo a la iglesia para que ese cuerpo no sea atacado allá afuera por las fuerzas de las tinieblas. Para que te cubra. ¿Dónde están las llagas de Cristo? En su cuerpo. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13. Plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Qué florecerán? El Salmo 1:3 lo dice. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua, ¿qué son? La palabra. Ríos de agua viva que te limpian y te transforman. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando venga la sequía, cuando haya malos tiempos, tu hoja estará verde, hermanito. Y tendrás paz, que es la riqueza más grande que puedes tener ahora. Y todo lo que hagas, prosperará. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el lugar secreto, pero cuando tú estás adherido al cuerpo de Cristo, allí habita toda la plenitud de la deidad. Es la institución más poderosa sobre la tierra, lo vemos ahora. Y dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es la sombra? Cobertura espiritual, protección, como una sombrilla. ¿Usted no sabe quién es Dios? Dios es Dios, hermanos. Nadie podrá contra ti. Vamos a ver estos versos ahora. El ministerio más grande que se le dio a la iglesia está en 2 Corintios. Yo quiero que me acompañen a este. Les doy unos breves segundos, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Volver en amistad otra vez con Dios. ¿Eso qué es? El Evangelio. Mira, nos dio ese ministerio, que es la gran comisión. ¿Sí? Esa mínima tarea que tú tienes que hacer es compartir de Cristo y llevar a los pies de Cristo almas. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pasaba por alto los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es? El Evangelio. La buena noticia de que Cristo ya pagó por ti, que tú entras gratuitamente al reino de los cielos, que hay una amnistía mientras esté la iglesia en la tierra. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, reyes y sacerdotes, pero somos embajadores. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermanos? La embajada. La embajada. Nos convertimos en embajadores de su mensaje, llevando esperanza, amor a un mundo que está buscando la verdad auténtica. Uno cree el mundo está perdido, obvio, pero hay gente que está sufriendo muchísimo, está queriendo saber cuál es la verdad. Y ellos, aunque la busquen, no la pueden encontrar, a menos que el Espíritu Santo se las muestre. ¿Qué debemos hacer? Tirar esa semilla, a ver si alguien la escucha, y por si el Señor quiere, será salvo. Jesucristo habló de las embajadas. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 31 al 32. Y dice, 31,
Dice el Señor, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres al que viene contra él con 20,000 hombres? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, o sea, mientras tú tengas tu cuerpo, tú tienes oportunidad de ser salvado. Pero cuando ya se establezca el juicio y venga ya y suene la última trompeta, tú ahí ya no tienes oportunidad, porque si pierdes el cuerpo, ya no podrás ser salvo. Tú puedes ser salvo mientras tengas ese cuerpo y recibas a Jesucristo. Pero cuando lo pierdas ya no tienes oportunidad. Y dice, y si no puede cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, ¿qué es una embajada? Un grupo de personas que tiene como misión principal, ¿sí?, impulsar relaciones amistosas, preservar una amistad, llevarlo a la paz. Hablemos de lo que hacen esas embajadas en el campo terrenal, aquí secular en el mundo. En ese mismo mundo secular, una embajada y sus funcionarios diplomáticos en cualquier país del mundo gozan de algo llamado inmunidad diplomática, que lo conocemos, por el solo hecho de ¿qué? De pertenecer a esa embajada. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y estamos dónde? En el extranjero. Entonces, ¿somos embajadores de quién? Del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Estamos en territorio hostil, hermanitos. Cuando tú no vuelves a la iglesia, tú deberías pertenecer a una embajada. Y cuando dejas de venir a la iglesia y mantienes allá, estás en un territorio hostil. Imagínense en esas películas, que no quiero profundizar en eso. ¿Y qué estás? Alrededor de unas fuerzas de las tinieblas peligrosísimas. Tú estás seguro cuando estés bajo la cobertura. Cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo y te vas para tu casa, esa cobertura te persigue y te cuida. Porque ese es el cuerpo de Cristo, ese es el rebaño de Dios. Los diplomáticos no pueden ser detenidos aunque sean descubiertos delinquiendo. Tremendo, esa es la inmunidad diplomática. Es una inmunidad de jurisdicción. Y dice que el término jurídico, inmunidad diplomática, se refiere a la dispensa, ¿sí?, o a eximir o exonerar de penas, e incluye el derecho de los diplomáticos y sus familias a no ser llamados a juicio ni estar obligados a testificar en un país extranjero. Tremendo, ¿no? Y esto me recuerda a ¿qué? Así peques. Ese país extranjero que es esta tierra, ¿sí?, donde estamos nosotros, así peques, las fuerzas de las tinieblas no tienen derecho a acusarte. ¿Por qué? Porque tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú tienes inmunidad espiritual, porque te cubre la sangre de Cristo que pagó por ese pecado pasado, presente y futuro. Y lo más tremendo es que la palabra de Dios dice que Cristo no peca y tú perteneces a Cristo, al cuerpo de Cristo. Aunque nosotros como cristianos no estamos exentos de sujetarnos a las leyes de otros países, obviamente, porque nos sujetamos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios, nosotros no nos debemos sentir vulnerables frente a las fuerzas de las tinieblas porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque estamos bajo esa cobertura espiritual y unidos y adheridos por ella al Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Este principio de inmunidad y de protección lo vemos en el libro de Hechos, que es el libro prácticamente donde se empieza a contar la historia de la iglesia y el Espíritu Santo actuando después de que llegó en Pentecostés a la iglesia. Recordemos al apóstol Pablo de nuevo, que era perseguidor de la iglesia, y cómo Jesucristo se le apareció de camino a Damasco y lo tumbó del caballo, y Jesucristo ya había ascendido al cielo hace casi 6 años atrás, y se le aparece Jesucristo de camino a Damasco y lo tumba del caballo, y Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Y recuerda lo que dijo el Señor. Le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo
era un fariseo, se conocía la palabra. Y para él, en lo más profundo de su corazón, él nunca se imaginó que Jesucristo era el Mesías que ya había estado allí en la tierra y se había ido hace 6 años al reino de los cielos. Él perseguía, era a la iglesia de Jesucristo. Entonces allí hay un poderoso, digámoslo así, una poderosa verdad de que el que te persiga, el que te haga la guerra a ti, está persiguiendo a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Dios. El que te quiera atacar delante de ti va a caer, dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios protege a su rebaño, somos sus ovejas. Pero tú no has vuelto a la iglesia, eres una ovejita apartada. Eres salvo si has creído y has nacido de nuevo. Pero qué peligro es. Y me queda la duda que si tienes una verdadera relación con el Señor y no has vuelto a la iglesia, es porque algo está fallando en tu relación con la Escritura, con la palabra. No te estás alimentando bien y lo más probable es que estás desnutrido espiritualmente y estás equivocado al creer que puedes ausentarte de la iglesia y no tener iglesia. Tienes que estar en una iglesia local, porque allí velarán por vuestras almas, dice la palabra del Señor, los pastores. La iglesia es la institución, entonces, como decía ahora, más poderosa que se encuentra sobre la tierra. ¿Por qué institución? Porque la definición de institución es una organización establecida o fundada para desempeñar una función de interés público, lo dice el diccionario. ¿Qué más interés público que la salvación de los seres humanos? Tremendo, ¿no? Y mire lo que pasa cuando hay unidad. El pastor está cansado de decirlo, yo lo escucho muchas veces y digo, tiene razón, no debería haber esa falta de unidad en la iglesia. Y mire lo que el poder que tiene la unidad. Juan 17, 20. Es tremendo, versículo 20. Mas no ruego, es la oración de Jesucristo a Dios el Padre, esa oración que yo he dicho, de que es la oración más hermosa que usted puede encontrar en la palabra de Dios después del Padre Nuestro, porque es el ejemplo de nosotros, que es nuestro hermano mayor Jesucristo el Salvador, de cómo se le debe orar a Dios el Padre. Y es una oración larga. Juan 17, en el versículo 20, Jesucristo está diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Y sigue insistiendo en la unidad. ¿Y para qué? Y ahí lo dice, ¿para qué necesitamos que seamos? Jesucristo le pide al Padre que seamos uno, como tú y yo somos uno, Padre, quiero que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el motivo. Lo que convencerá al mundo de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, es cuando seamos uno. Tremendo, ¿no, hermano? Entonces, cuando tú no vuelves a la iglesia, no estás siendo uno con el cuerpo de Cristo. No hay unidad en eso. Eres una ovejita apartada, Cusumbo solo, una república independiente. La gloria que me diste, sigue diciendo Jesucristo, yo les he dado. ¿Qué es la gloria? La manifestación pública de su presencia. Es el aceite. Es la presencia de Dios en tu vida que hace que no peques, que hace que camines en santidad. Y si de eso te adhieres al cuerpo de Cristo, eres indestructible, hermano. ¿Ah? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo les he dado tu gloria para eso. ¿Qué es? El aceite, que es el que permite que haya unidad. Él nos otorgó su gloria. Decía ahora que entonces un hombre natural, o sea, aquel que todavía no es salvo, que no es creyente, tiene la oportunidad de ser salvo mientras tenga cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritus con un alma habitando dentro de un cuerpo. Somos almas vivientes, lo dice la Escritura. Es decir, que esa persona tiene un cuerpo. Mientras lo tenga, tiene la oportunidad de confesar a Cristo y ser salvado. ¿Sí? Pero cuando pierda su cuerpo o le sea quitado, ya no habrá oportunidad de salvación. Entonces, tú que eres salvo y no vuelves a la iglesia,
y que aún tienes tu cuerpo, lo tienes que adherir al cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo espiritual, pero está unido por medio de cuerpos o sus miembros que son visibles al mundo. Si no, no existiría la iglesia. ¿Para qué? Si tú eres salvo y listo. Necesitas al cuerpo de Cristo. Si no fuera así, no habría propósitos. No, el Señor no hubiera tenido un propósito con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Necesitó Cristo un cuerpo para poder venir al mundo. Tú necesitas adherir a ese cuerpo para permanecer en el camino de la transformación y de la regeneración a través de la Escritura. Así pues, congregarse no debería ser una opción para el creyente. Indudablemente, es una necesidad para todos. Incluso es una demanda de Dios, como lo vimos ahora. Y la consecuencia de tener esa relación con Dios debe permanecer, te hace permanecer en el cuerpo de Cristo. Y debe ser una oportunidad para que expreses tu servicio como fruto de un siervo fiel. Y voy a contar algo para terminar que es tremendo y es la parte más fuerte del mensaje, pero toda la palabra de Dios es predicable, gústete o no te guste. ¿Sí o no? Nosotros buscamos la verdad y permanecemos en ella. Ese es nuestro objetivo siempre. La verdad te hará libre y es bueno que conozcas esto. Y alguna vez lo traje. El peligro de perder tu cuerpo cuando no te adhieres a la iglesia local. Estás en peligro. De hecho, cuando tú has dejado de asistir a la iglesia, tú te has, digámoslo así, excomulgado. ¿Sí? Hay dos pasajes en la Escritura donde el apóstol Pablo dice que él entrega a Satanás para la destrucción del cuerpo a ciertas personas que han pecado o han blasfemado contra Dios, ¿sí? O permanecen en pecado. Y en el capítulo 5 de 1 Corintios 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta persona fue entregada a Satanás porque mantenía unas relaciones sexuales con su madrastra. Y él, tal vez por su cultura griega, parece que no era judío y no quería hacer caso. Le decían que tenía que dejar esa relación y dejar de pecar. Pues este hombre no hacía caso y seguía allí. Entonces el apóstol Pablo dio la orden que fuera entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo. ¿Qué es? No permitirle la entrada a la iglesia. Retirarle la cobertura espiritual. ¿Para qué? Para que Satanás destruya su carne, su naturaleza pecaminosa. Y si eso lo lleva al arrepentimiento, sería adherido a la iglesia. Si no, encontraría la muerte, pero su espíritu sería salvo en el día del Señor. O sea, no perdería la salvación, entre otras cosas allí. Y el segundo evento es 1 Timoteo 1:20, donde dice que el apóstol Pablo cogió a Himeneo y Alejandro, quienes habían blasfemado, ¿sí? Dice que a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Algunos entonces son entregados a Satanás no para efectos de fortaleza y prueba, sino para disciplina y juicio. Y la iglesia como institución más poderosa sobre la tierra es en el último verso que vamos a ver hoy, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 9, habla sobre que es el que se le opone o es el muro de contención para que se manifieste el anticristo. Es la iglesia. Y dice así el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo en la iglesia, que es el que detiene el actuar de las fuerzas de las tinieblas y el que detiene el aflorar, el anticristo, el hijo de la bestia, porque dice que a su tiempo o sea, hay un objetivo, el Señor todo lo tiene planeado. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es? El hijo de pecado, el hijo de la bestia, que es el anticristo. Versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La iglesia, cuando sea arrebatada,
allí por fin tendrá vía libre el anticristo y vendrá la gran tribulación. Dice la escritura, que ya lo vimos ahora, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de congregarnos, hermanos. Es un mandato. Además, nadie puede ser un verdadero cristiano si no tiene ese deseo profundo de tener vida de iglesia. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.